Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Realmente es un grato placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Y una mañana que el Señor nos ha regalado, ¿no? La Biblia dice que este es el día que dice Jehová, dice, gocémonos y alegrémonos en Él, ¿no? Y dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Pero no sé si ya se ha saludado con la persona que está al lado de usted. ¿Le ha saludado? Por favor, saludes a la persona que está al lado de usted, dígale Dios le bendiga. Hemos venido domingo tras domingo en la mañana, quizás saludemos a uno, dos, tres personas, un poco como que vamos saliendo ahí de... Hoy día vamos a estar tratando el tema del libro de Hechos, el capítulo 13, del 4 al 12, y tiene que ver mucho con lo que hemos estado desarrollando la semana pasada, ¿no? Nuestro evento que está todavía acá en nuestra gigantografía, movilizándolo, dice, a las misiones urbanas, ¿no? Y hoy día vamos a ver el tema del apóstol Pablo con Bernabé y el inicio de estas primeras misiones. Por eso hemos llamado a este tema los primeros pasos misioneros, ¿no? Los primeros pasos misioneros. Y permítanme por favor leer con ustedes el libro de Hechos, el capítulo 13, del 4 al 12. Dice ahí la palabra del Señor. Gracias, hermano. Dice ahí la palabra del Señor. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Paflo, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esa mañana que nos has regalado, donde hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos orado, Señor, hemos participado de esta Santa Cena. Ahora queremos escuchar tu palabra y crecer en ella. Rogamos, Señor, que nos puedas instruir en ella y podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cuando estaba hablando de los primeros pasos misioneros, vino a mí la historia de Neil Armstrong, ¿no? Hace casi 50 años, en este año 2019 se ha celebrado los 50 años de que el hombre llegó por primera vez a la Luna, ¿sí o no? 50 años, el 21 de julio, ¿no? Hace 50 años. No quiero preguntar cuántos ya han visto, porque seguramente hay gente que habrá visto, otros sí, ¿no? Pero la mayoría lo miraban en ese televisor blanco y negro, ¿sí o no? Blanco y negro, ¿no? Era una mañana y se miraba, y cuando este hombre llegó a la Luna, todos preguntaban: ¿habrá marcianos en la Luna? No, porque los marcianos son de Marte, ¿sí o no? Después decía: ¿pero habrá lunáticos en la Luna? No, porque todos los lunáticos están por acá, por la Tierra. Entonces, probablemente era vacío el lugar, ¿no? Pero había una palabra que Neil Armstrong estableció, ¿no? Y que fue una frase que lo perenizó, ¿no? Y la frase es: un pequeño paso, ¿no?, para el hombre, un gran salto para la humanidad, ¿no? Esos pequeños pasos que Neil Armstrong daba, porque la gravedad no era igual, el peso que llevaba, ¿no?, y la forma que tenía que caminar despacio, ¿no? Lento. Y entonces cada paso para él significaba un gran salto, porque en ese momento se estaban desarrollando y se estaban realmente resolviendo muchos conflictos, muchas dudas. Muchos años estuvieron con las ganas de ir a la Luna, y él lo estaba logrando. Y en ese interín estaba él desarrollando realmente un evento singular. Estaba llegando por primera vez a la Luna, estaba
pisando la luna, estaba en el lugar que muchos quisieran haber estado, pero él estaba ahí en la luna. Y realmente sus pisadas fueron como un acto, algo histórico, ¿no? Algo trascendente. Podríamos decir que Neil Armstrong fue el primer misionero en la luna. Pero también el apóstol Pablo y Bernabé fueron los primeros misioneros que Dios envió para que la palabra de Dios sea difundida más allá de Jerusalén, más allá de Galilea, más allá de Samaria. Ahora estaba en una tierra que ya no era de judíos, era una tierra griega. Y entonces en esa situación ellos experimentaron algunas experiencias misioneras. Y vamos a evidenciar tres experiencias misioneras que ellos tuvieron en este viaje hacia Chipre, donde estaban viajando Bernabé, Saulo, su sobrino Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, y un grupo de personas, ¿no? Y entonces vamos a ver tres experiencias importantes en cuanto vemos las experiencias misioneras que estos hombres tuvieron en este iterín, ¿no? Y entonces vemos que la primera experiencia es que ellos experimentaron la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Ellos experimentaron la obediencia a la voluntad de Dios. Es decir que, como dice la palabra, entonces ellos fueron enviados, dice, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Tuvieron un llamado específico, ¿no? Tuvieron un llamado específico, fueron enviados por Dios, fueron reconocidos por la iglesia de Antioquía, ¿no? Porque no solamente, como el relato del verso 1 al 4 habla de que el Espíritu dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para hablar del ministerio, y la iglesia de Antioquía, sus autoridades estuvieron de acuerdo, dice que pusieron sus manos y le delegaron esta autoridad para que ellos vayan y sean estos enviados en este lugar. Entonces, tuvieron un llamado específico, fueron enviados por Dios, fueron reconocidos por la iglesia de Antioquía, tuvieron un respaldo de la iglesia. Ellos no fueron misioneros porque realmente en un momento dado quizás fueron motivados, ¿no? Que a veces uno puede ir a misiones por cuestión de ser algo de simpatía, ¿no? De nostalgia. No hay que ir a ver misiones, no hay que ir, vamos por ir a misiones, vamos hermano. ¿Tienes que hacer algo este fin de semana? ¿No? Y entonces la gente puede ir así, ¿no? Otros también pueden ser motivados porque siempre tenemos una simpatía, ¿no? Y cuando uno habla de misiones tiene que ir más allá de la simpatía, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con estar con las personas que están en ese lugar donde vamos a ir, sus necesidades, sus deseos, ver cómo le vamos a discipular, ¿no? Y esta situación tiene que ver también con la cuestión no emocional, sino con la convicción. Y Pablo y Bernabé tenían esa convicción. Ellos no eran turistas evangélicos, misioneros, que hay a veces, ¿no? A veces me he topado con gente que va a misiones y a veces hace más deseos de ser turismo que de ser misiones, ¿no? Entonces, hay que ver, porque realmente el evento que Pablo y Bernabé estaban surgiendo era diferente. Ellos tenían la convicción que realmente querían identificarse con estas personas, ¿no? Y desarrollaron dos cosas fundamentales, ¿no? En este viaje misionero, Pablo y Bernabé tenían el deseo de lo que era el servicio, pero el servicio de acuerdo al ejemplo de Jesucristo, ¿no? La palabra de Dios dice ahí que Él vino para no ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Ese es el deseo que debería haber en cada situación que tú vas en alguna ocasión a misiones, ¿no? A este campo misionero. Y Pablo y Bernabé tenían este deseo, el deseo del servicio. Estamos aquí para servirles, ¿no? Y es interesante que eso es algo que debemos siempre rescatar en nuestra vida, ¿no? Y también lo que es la sujeción. Ellos se sujetaron a las autoridades de Antioquía, ¿no? Tenían el respaldo de esta iglesia de Antioquía en la oración, tenían un planteamiento que tenían que seguir, ¿no? Tenían un respaldo espiritual, pero también tenían que dar informes a la iglesia, ¿no? De lo que estaba pasando en ese lugar. Era el primer viaje misionero, así que había que dialogar, había que ver qué había pasado, cómo lo habían vivido, qué era la situación que se había presentado. Era la primera vez que el evangelio estaba saliendo más allá del territorio de los judíos. Entonces había que ver la situación esa, ¿no? Que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Y tuvieron que ver con eso, ¿no? Y tuvieron dos cosas principales, ¿no? Identificaron el momento indicado y estuvieron con el mensaje pertinente, ¿no? O sea, estuvieron en el momento realmente preciso, ¿no? Que Dios le había mandado, haciendo realmente la obra de Dios como Dios le había señalado.
Y es interesante que a veces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si realmente estás en el momento indicado, ¿no? No solamente en las misiones, estás en el lugar que Dios quiere que tú estés en la iglesia, desarrollando tus dones, tus talentos, tu ministerio. ¿Estás realmente convencido de que lo que tú estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O lo estás haciendo porque la gente lo hace? Porque alguien te ha dicho, hermano, tú estás bien acá, quédate conmigo. Pero has orado a Dios para decir, Señor, este es el lugar que yo tengo que hacer. Pablo y Bernabé estaban convencidos de que Dios les había llamado y le había dado una misión, un propósito. Y estaban convencidos también de que tenían que estar sujetos a las autoridades que les habían mandado, como una manera también de guardar la unidad en el espíritu, ¿no? Pero también otra de las cosas que estaban señalando era que tenían el mensaje pertinente, ¿no? El mensaje del evangelio, ¿no? Las buenas nuevas iban a ser anunciadas hasta lo último de la tierra. Y esto, las buenas nuevas, tiene 5 cosas preponderantes, ¿no? Era que Cristo era el Mesías esperado, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día como las Escrituras habían dicho, y también hubo testigos veraces de que Jesús había resucitado, pero más aún trasciende que Cristo volverá de nuevo. Ese es el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Un Cristo que vino, murió, ¿no? Cristo que resucitó, que venció a la muerte, venció al pecado, y Cristo resucitado ante muchas personas. Pero Cristo volverá, dice, por segunda vez. Ese es el mensaje que realmente de las buenas nuevas que Pablo estaba diciendo y Bernabé estaba diciendo al mundo que no conocía a Dios. Un mensaje transformador, un mensaje revolucionario, un mensaje que cambiaba vidas. Un mensaje muy bueno realmente. Pero a veces ese mensaje puede ser trastocado por lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo la primera vez que fui de misiones, hace mucho tiempo atrás, y llegamos a un lugar de la selva, ¿no? De la selva, así que hablan así pues con su dejo un poco diferente, ¿no? Entonces llegamos allá y entonces habíamos llegado, los de la Lima habíamos llegado a ese lugar, ¿no? Y llegamos con un grupo de chicos que estábamos ahí haciendo misiones y llegamos, predicamos. Lo primero que hicimos fue dirigir el culto, dar la prédica, enseñar, ¿no? Discipular. Y los que dirigían la iglesia estaban sentados mirándonos. Y nosotros estábamos bien chévere, hemos hecho misiones, ¿no? Chévere, ¿no? Y vino el pastor que nos había llevado y nos dijo, ¿qué han hecho? Y nosotros nos miramos, no sé, hemos hecho misiones, ¿no, pastor? No, y dijo, no, han hecho mal, hijo. Porque ustedes le han dicho a la iglesia que lo que están haciendo está mal. Tienen que hacerlo como nosotros hemos hecho, como lo de Lima siempre, ¿no? Porque a veces ahora pensamos así, ¿no? Venimos y hacemos todo un programa para ellos, pero no respetamos su cultura, no respetamos lo que ellos están haciendo, porque realmente Dios se mueve en ese lugar, ¿o no? Como se mueve en Lima también. Pero a veces pensamos que realmente somos como los colonizadores, ¿no? No solamente llevamos el mensaje de salvación, sino llevamos un modelo de vida, pensando que nuestro modelo de vida es el mejor. Pero hermano, Dios también actúa en ese lugar, ¿o no? Lo que tú puedes llevar es el mensaje de Dios. Y Pablo estaba llevando el mensaje de Dios, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la cultura, siempre él tenía en cuenta el lugar donde estaba, para que el mensaje de Dios no sea diferente, ¿no? Y eso es lo que pasaba en los primeros misioneros, ¿no? Los primeros años de las misiones, lo único que se predicaba era el mensaje de Dios. Después, siglo después, en el cuarto, quinto siglo, ya había la parte de lo que era colonizar, ¿no? Y no solamente era llevar el mensaje, sino el estilo de vida. Y a veces pensamos que es eso. Pero misiones, ¿qué es? Misiones es llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y por eso que ellos estuvieron en el momento indicado con el mensaje pertinente, el mensaje de salvación. El único mensaje que iba a cambiar la vida de las personas, el mensaje de salvación. Y hasta ahí todo está bien, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 29, 19 y 20, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Esto era lo que se estaba desarrollando en esos momentos. Ya el mensaje de salvación estaba yendo hasta lo último de la tierra, ¿no? La ordenanza de Jesús, el gran mandamiento, la gran comisión se estaba llevando a cabo.
Estaba extraordinario. Pablo y Bernabé estaban realmente haciendo la voluntad de Dios para su vida. Fueron enviados por Dios y ellos acataron esa orden y fueron obedientes, experimentaron la obediencia a la voluntad de Dios. Predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y entonces hasta ahí todo estaba bien, hasta ahí todo estaba perfecto. Sin embargo, una de las cosas que ellos experimentaron en forma muy pertinente fue también el hecho de que experimentaron la oposición al Evangelio, ¿no? Como dice ahí la palabra, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, pero resistía Elimas, que su nombre era el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces ellos experimentaron la oposición del hombre y la oposición del maligno, ¿no? Y ahí vemos a 4 personas fundamentales, ¿no? Pablo y Bernabé. Eran los hombres enviados, estos misioneros enviados de Antioquía, y iban a predicar la palabra más allá de las fronteras. Y tenían esta oposición que estaba sobre ellos, ¿no? Una oposición grande, ¿no? Tenían también al procónsul Sergio Pablo. El procónsul era un gobernante de las provincias romanas que realmente tenía por años, llevaban este cargo, ¿no? Y él tenía poderes ilimitados. El procónsul es un aspecto militar, era un hombre de mucha influencia en Chipre, ¿no? Y entonces el procónsul está ahí con ellos. Interesante que Bernabé era de Chipre, ¿no? Tenía sus familiares en Chipre. Y entonces el primer lugar donde ellos llegan, que es Chipre, es una tierra donde había familiares, donde había conocidos. Y estaban delante del procónsul hablando, ¿no? O sea, un hombre de alto poder, de alta, digamos, capacidad de decisión. Pero dice que todos estos procónsuls siempre tenían al lado un mago a veces, ¿no? Tenían un hombre que realmente a veces era como un consultor, ¿no? Siempre los gobernantes de ese tiempo poseían algunos adivinos privados, ¿no? Siempre los gobernantes de hoy y otros lugares, si usted lee, siempre consultan, ¿no? A brujos, a chamanes, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser ellos poderosos y no saber decisiones futuras, ¿no? Y ellos quisieran saber el futuro para saber qué cosa hacer, entonces tratan de consultar a esa clase de forma, ¿no? Y el procónsul tenía a un hombre que se llamaba Barjesús, que indudablemente cuando hablamos de la idea de Barjesús quizás usted piensa, seguramente era algo de Jesús, ¿no? Pero no tenía nada que ver, porque a veces el nombre de Jesús era un nombre popular en ese tiempo y él se llamaba Barjesús. No sé si usted le pondría a su hijo Barjesús. No creo, ¿no? Pero este hombre se llama Barjesús, era pues como una especie de un adivino, ¿no? Por eso le dice profeta falso, ¿no? Que estaba con él, que estaba con el procónsul. Y entonces este hombre Barjesús había visto que el procónsul estaba deseoso de escuchar la palabra, estaba deseoso de saber algo de Dios. Y este mago estaba un poco preocupado porque se estaba quedando sin trabajo, pues, ¿no? Imagínense, se convertía en procónsul, ya no necesitaba su trabajo. ¿Qué iba a hacer? Era uno de los desocupados más que iba a estar en ese lugar. Entonces él estaba muy interesado de que este procónsul no le escuche a Pablo ni a Bernabé, ni sepa algo más de Jesús, sino que se quede ahí en su ignorancia espiritual, ¿no? Y entonces estaba luchando contra eso este procónsul, y entonces hubo la oposición, ¿no? Del hombre y del maligno, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que cómo que Pablo es instruido por Dios y guiado para hacerle frente a este Barjesús, ¿no? Y lo confronta con su pecado, ¿no? Y lo confronta con la idea de lo que estaba haciendo este hombre. Estaba oponiéndose a la verdad de Dios. Estaba oponiéndose a que el mensaje del Señor sea escuchado por este procónsul. Estaba oponiéndose a que realmente Dios obre en ese lugar. Y entonces Pablo asume una posición, ¿no? Y lo enfrenta a este Barjesús. Lo enfrenta, ¿no? Y le dice ahí las palabras trascendentales, ¿no?
cuando Pablo está ahí dentro del mago que le resistía, ¿no? Entonces Pablo dice que también su nombre era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo en él los ojos, ¿no? Entonces Pablo lo dio directamente a este Barjesús, ¿no? Y dice ahí que fijando, dice, en sus ojos dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Ah? Hijo del diablo, ¿no? Enemigo de toda justicia. Entonces Pablo imagínense esa escena, Pablo ahí rodeado de la gente, quizás al lado de él estaba este procónsul, estaba Bernabé, estaba el mago, y Pablo mirándole a los ojos le dijo: hijo de Satanás, ¿no? Le dijo: te estás oponiendo a la obra de Dios. Y entonces, y después de eso, ¿no? Después que Pablo dice eso, enemigo, no cesarás, dice, de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Quién se opone a los caminos del Señor? El enemigo, ¿no? Dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Eso quiere el enemigo en nuestras vidas, quizás en las vidas de nuestros amigos, hermanos, compañeros que no conocen a Jesús todavía. Él quiere todavía gobernar en sus vidas, ¿no? Y por eso después dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás más el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y alrededor de ellos buscaba quien la condujera de la mano. Ajá. Entonces Pablo ora y dice ahí, ¿no? Que iba a quedar ciego, ¿no? Porque este hombre ya era un ciego espiritual. Correcto, era un ciego espiritual. No buscaba las cosas de Dios, estaba buscando su propio interés. El interés de él era que este procónsul siga cegado de las cosas espirituales. El interés de este hombre era que este hombre viviera como sin Dios. ¿Y cuántos amigos de nosotros de repente viven sin Dios? Y viven cegados espiritualmente. Y es necesario siempre tener la actitud de predicar la palabra, ¿no? De hablar de Dios siempre, en cada momento. Y este Pablo estaba realmente enfrentando a este mago, a este falso profeta, y lo combina, ¿no? No solamente lo mira, le establece algo, e inmediatamente dice que este hombre quedó ciego, a tal punto de que tuvieron que clamar para que alguien los condujera en el camino, porque no miraba nada ya. Entonces esto me lleva a pensar algo, ¿no? Realmente que Pablo realmente actuó con el poder de Dios, ¿no? Actuó con el poder que Dios le ha establecido, porque él sabía que la palabra de Dios estaba con él, sabía que tenía todo poder para actuar. Ahora, por favor, no vaya usted a la gente que se opone al Evangelio, no vaya a decir quédate ciego. ¿Cuántos ciegos habrían de repente en la tierra? No sé, ¿no? Pero es interesante que Pablo tuvo el discernimiento y tuvo la guía de Dios para poder enfrentar al maligno en este tiempo, porque realmente tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Ahí está el versículo que continuaría, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Efesios 6, 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado estad firmes, ¿no? Entonces, ¿con quién es nuestra lucha? ¿Con nuestro vecino? ¿Con nuestro hermano? ¿Con nuestro amigo? Es con el maligno. No te equivoques, no vaya a ser que estés enfrentando a alguien pensando que esa persona está oponiéndose. El principal opositor es nuestro enemigo, el diablo, ¿correcto? Y cuando uno no es hijo de Dios, ¿hijo de quién puede ser? No, del maligno. Aunque no es una buena proposición, pero realmente el que no conoce a Dios puede estar influenciado por el maligno. Puede estar oponiéndose a que tú prediques la palabra de Dios, que hables de Cristo a alguien. Pero dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no estamos peleando contra una lucha contra las personas, sino contra el maligno, ¿no? Pero es interesante que Jesús ya lo venció en la cruz. Y él tiene todo poder.
Jesús tiene todo poder. Lo venció en la cruz, venció la muerte, venció al diablo, tomó el señorío. Y ese poder tú y yo lo tenemos para poder hablar la palabra de Dios con libertad. Con toda libertad, con todo poder. Y es interesante que si bien es cierto, está la oposición, pero sin embargo, si tenemos toda la armadura de Dios, vamos a resistirse para el día malo, ¿no? Y ahí está la armadura de Dios, ¿no? Que está en el libro de Efesios, ¿no? Está el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, ¿no? El calzado de la paz y la espada del Espíritu y la oración, ¿no? Eso es realmente la armadura de Dios que deberíamos tener. ¿Usted ha venido con toda la armadura de Dios? ¿O ha dejado algo en la casa? Es interesante porque todos los días pueden ser malos, pero con Dios podemos hacer victoria en Cristo. Con Dios podemos ser más que vencedores, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que tener toda la armadura. ¿De quién es la armadura? ¿Usted? Es de Dios. Esa armadura no se desgasta por si acaso. Esa armadura sirve y siempre será firme. Y tú y yo la debemos tener siempre, porque estamos en una constante lucha, ¿no? Porque el enemigo también no desea que la gente conozca a Dios. El enemigo no quiere que tus amigos, familiares, vecinos conozcan a Dios. Y entonces él se va a oponer. Pero esta oposición ya se ha ganado en Jesucristo en la cruz. Y tenemos la victoria en Él. Pero debemos tener la armadura de Dios siempre en nuestra vida. La oración, la palabra, el evangelio, la justicia, la forma de actuar. La armadura es necesaria para la batalla espiritual. Pero esta batalla espiritual, la guerra ya la ganó Dios. Pero nosotros usamos batalla tras batalla. Hoy día hay que luchar una batalla, hermano. Esa batalla hay que lucharla con Dios siempre al lado. Tenemos la guía del Espíritu Santo, pero tenemos que tener toda la armadura de Dios para resistir el día malo, siempre. Y entonces eso es necesario. Yo recuerdo cuando esto de la batalla espiritual, recuerdo que una vez fui como pastor con un grupo de jóvenes a Huaral. Fuimos a Huaral en la Semana Santa, ¿no? Y fuimos a dar unas charlas ahí, ¿no? Fuimos a dar unas charlas y al último íbamos a terminar con una obra teatral. Entonces estábamos en la obra teatral y en Huaral estábamos en la Semana Santa y estaba una procesión, la procesión de las 7 vírgenes, ¿no? Y era un mar de gente que pasaba por delante de la iglesia con su procesión. Y recuerdo que estábamos ahí en plena obra teatral, yo estaba atrás, ¿no? Y entonces llegó un hombre grande, ¿no? Claro que todos son más grandes que yo, pero grande. Y entró dando voces, ¿no? Diciendo, por favor, ¿cómo es posible que ustedes no respeten este tipo de religión, de este lugar, ¿no? Y entonces los anfitriones se petrificaron, ¿no? Y dijeron, hay que llamar al pastor. Y entonces todos voltearon y el único pastor era yo. Entonces yo salí al frente y lo miré, era un hombre alto, ¿no? Y un poco, estaba medio furioso, ¿no? Entonces le dejé que hablara un poco y entonces yo le dije, bueno, señor, sabe que esta es una iglesia, estamos en una reunión, así que por favor retírese de acá, ¿no? En el nombre de Jesucristo, retírese de acá, le dije, ¿no? Y el hombre me miró y se fue, ¿no? Entonces yo recién respiré, ¿no? Pero una cosa yo aprendí, que ese día habíamos estado orando. Antes de ir a esas misiones habíamos estado ayunando, haciendo vigilias. Teníamos un grupo de oración que estaba en ese momento orando, ¿no? por el evento, ¿no? Y yo sentí el respaldo, ¿no? de la oración de mis hermanos, ¿no? Y la autoridad de Dios, ¿no? Y eso es algo que debemos aprender, hermano. Las batallas no se luchan en el mismo momento, se luchan antes. Cuando tú vas a evangelizar, vas a predicar, vas a hablar a alguien de Cristo, antes tienes que lucharla en la oración, en la búsqueda de Dios. Por eso que los ejercicios espirituales que hace la iglesia son importantes, los ayunos, las vigilias, los momentos de oración, antes de una campaña, antes de un evento, tener un tiempo de búsqueda de Dios, necesario para prepararte para la batalla de Dios. Entonces este apóstol Pablo realmente tuvo con Bernabé esta opción de buscar a Dios. Pero otra de las cosas que experimentaron fue el obrar de Dios, ¿no? Experimentaron, dice,
el obrar de Dios. Ahí vemos a Elimas, ¿no? A Jesús, ¿no? Ciego, ¿no? Porque el procónsul era un varón prudente, ¿no? Dice llamó a Bernabé y a Pablo, deseosos de oír, dice, la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice que el procónsul vio, dice, lo que había sucedido, dice, y creyó y fue maravillado de la doctrina del Señor, ¿no? Este procónsul, este hombre, este gobernador que tenía este deseo de búsqueda de Dios, y había llamado a Pablo y Bernabé para que le comenten, que le digan qué hacen acá, qué mensaje nuevo están trayendo, ¿no? De repente era un hombre piadoso, sabía algo de Dios, algo de Cristo, quería saber cuál realidad era esa situación. Y entonces dice que él vio lo sucedido y creyó. Indudablemente, ¿qué había visto? Había visto a este Elimas, mago, ¿no? A este falso profeta que quizás había hecho algunas cosas delante de procónsul y había quedado maravillado, ¿no? Este hombre realmente conoce el futuro, realmente este hombre es algo espiritual. Pero ahora está viendo a Pablo haciendo esta obra de Dios, que este hombre quede ciego y después de la palabra de Pablo caiga una oscuridad al punto de que él ya no podía ver y tenía necesidad que alguien le acompañara. Entonces este hombre, el procónsul, estaba muy maravillado, ¿no? Y a pesar de la resistencia de Elimas, el procónsul había creído en Cristo, ¿no? Y este hombre que tenía esta necesidad de Dios había visto lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con él, las enseñanzas del apóstol Pablo. Y por eso dice el libro de Hechos 4:29, dice, y ahora, Señor, eso es lo que decían los apóstoles, ¿no? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiende tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el deseo de los apóstoles era que las señales y prodigios no se detengan, hermano, pero que la palabra de Dios siga siendo predicada. Sea con señales o sin señales, la palabra de Dios sigue siendo predicada. Y Dios va a obrar como Él quiere, como Él desea, porque Dios es soberano. Y Él va a gobernar como Él desea realmente, ¿no? Y nuestro campo de misión empieza con nuestras vidas cambiadas, ¿no? Dos cosas que he experimentado en este obrar de Dios, ¿no? Evidencias de vida transformadas y evidencias de palabras y de hechos, ¿no? Nuestro campo de misión empieza con las vidas transformadas, hermano. Tu vida transformada. Lo que vio el procónsul era una maravilla, cómo este apóstol había hecho con sus palabras a través del nombre de Jesús, que este Bar Jesús dejara de ver. ¿Qué cosas ve tus amigos, vecinos, familiares en ti? Tu vida es la mejor muestra de la transformación de Cristo. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Tu vida, tu carácter, tu forma de comportarte. Eso es lo más valioso que la gente va a ver. Las vidas transformadas, ¿no? Y realmente es interesante, ¿no? Porque nuestro campo misionero empieza en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea, que antes nos conocía, ¿sí o no? Y que ahora puede decir, oye, has cambiado bastante, ¿no? Has cambiado bastante, ¿no? No vaya a ser que a usted le digan, estás igualito, ¿no? Como siempre, ¿no? Alguna vez yo me encontré un amigo que me dijo, estás igualito. Y yo me sentí genial, ¿no? Me dijo, estás igualito a tu abuelito, ¿no? ¿Eres igual o has cambiado? ¿Te has puesto a pensar? Hace 5 años atrás, ¿has cambiado en algo? ¿En tu carácter? ¿En tu forma de actuar? ¿En tu forma de pensar? ¿En tu casa cómo te conocen? ¿Ya has cambiado en algo en tu casa? ¿Ya tienes tu cama aunque sea? ¿Ya lavas tu ropa? ¿Ya lavas los platos? ¿Has cambiado en algo en tu trabajo? ¿Sí? ¿Llegas temprano? ¿Llegas tarde? ¿Has cambiado en algo en tu centro de estudio? ¿Ya no te copias? ¿Has cambiado en algo en la iglesia? ¿Estás en algún ministerio, en la iglesia? ¿Sí? ¿O sigues siendo un cristiano dominguero, nada más? Chévere, ¿no? Vienes los domingos, te sientas, escuchas y te vas, ¿no? ¿Eres un religioso más, quizás?
¿Has cambiado en algo realmente? El procónsul vio este cambio de este hombre, esta maravilla. Yo voy a ver las maravillas de Dios en tu vida. Y voy a decir, realmente Dios es real. Tus familiares, amigos, vecinos van a decir, oye, Dios es real, ha cambiado al vecino. Antes era renegón. Ahora reniega un poco menos, pero reniega, ¿no? Oye, el vecino está colaborando, ¿no? Excelente, ¿no? Y esas son las formas de transformación de nuestra vida, ¿no? Y realmente, pues, por eso vidas transformadas y palabras y hechos. La gente está ya deseosa de ver, no solamente de escuchar. Se dice que ahora ya muchas de las personas saben bastante del Evangelio, saben bastante de Jesús, quién es, su mensaje, hasta saben bastante de Biblia quizás, pero la gente está buscando hechos, está buscando si lo que tú dices es verdadero o no, si lo que tú estás manifestando tiene realmente trascendencia o no tiene trascendencia, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque realmente es importante eso, ¿no? Esta semana estaba leyendo en las redes sociales, ¿no? Me enviaron una noticia de que había en Estados Unidos, ¿no? Lo que llamaban el reloj del Apocalipsis. No sé si han escuchado esa noticia. El reloj del Apocalipsis es ese reloj que algunos científicos han hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un reloj del Apocalipsis donde ellos están determinando, no por profecía, sino por situaciones que vive el mundo, cuánto le queda al mundo de vida, ¿no? Y este reloj del Apocalipsis lo han vuelto a reimplementar, ¿no? Y entonces han visto pues las guerras frías, han visto las bombas nucleares, ¿no? El calentamiento global, ¿no? Y por toda la situación que se está viviendo de guerras, de rumor de guerras, dice que faltan 2 minutos para que realmente empiece el juicio final, ¿no? 2 minutos para que sea el fin del mundo, según estos científicos. Y no tienen nada que ver con profecías, por si acaso. Ellos lo señalan en base a hechos reales, como científicos, ¿no? Con hechos reales. Entonces quedan 2 minutos, dicen, seguramente ellos dicen, quedan 2 minutos para que realmente el mundo deje de ser. 2 minutos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hacemos en esos 2 minutos? Que realmente no son 2 minutos, sino son 2 situaciones fundamentales que puedan pasar, ¿no? Y realmente, antes que suceda eso, es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de hablar de Cristo a otros, ¿no? Y mientras estos científicos basan sus situaciones en que el mundo se va a acabar y no tienen esperanza, nosotros tenemos una esperanza, ¿no? La esperanza de la vida eterna. La esperanza que con Cristo pueda la gente realmente tener esa salvación eterna, ¿no? Y por eso la palabra de Dios dice, ahí en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque dice, poder de Dios, para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también dice al griego, ¿no? Hermano, el Evangelio es poder, cambia vidas, ¿correcto? El Evangelio da seguridad de salvación, el Evangelio te da una oportunidad. Tú ya la tienes, ya la hemos gozado. Ahora es necesario que otros también puedan escuchar la palabra de Dios. Y quizás tú dices, pastor, pero ya no veo tanto entusiasmo, ya no veo tanta gente predicando, ya no veo tanta gente que habla de Cristo a otros. Entonces nos amoldamos, ya no hablamos de Cristo. Ya no hablamos de Cristo a otros. Por eso hay una frase que dice, ¿no? Lo que está mal, no hagas lo que el mundo hace, lo que está mal, ¿no? Haz lo que está bien, aunque nadie lo haga, ¿no? O sea, no hagas lo que el mundo hace, no hagas mal, porque el mundo siempre hace mal. Haz el bien, haz las cosas correctas, aunque nadie lo haga. Evangeliza, aunque nadie lo haga. Habla de Cristo, aunque nadie lo haga. Sé una vida ejemplar a los demás, aunque nadie lo haga. Sigue a Cristo como discípulo, aunque nadie lo haga. Y entonces podremos realmente transformar un mundo para Cristo. Nosotros somos realmente los seguidores de los discípulos de Cristo.
Nosotros estamos escribiendo el libro de Hechos. Somos el capítulo 29 de Hechos. Tú eres el principal y yo somos el principal protagonista de la historia de Cristo en la tierra. Tú estás desarrollando este libro de Hechos, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque la iglesia no se ha detenido, sigue adelante, ¿no? A veces estamos muy deseosos de ver las historias de otras personas, cómo Dios actúa en otras personas, ¿sí o no? ¿No? En los pastores, en miembros de otra iglesia, ¿no? Y a veces yo escucho, pastor está calado acá, pastor, mire, pastor, el otro. Qué hermoso es escuchar testimonios. Pero ¿no sería tan hermoso que tú seas el principal testimonio del obrar de Dios? Que tú puedas realmente decir, Dios me está utilizando para transformar el mundo, para evangelizar, para edificar. ¿No crees tú tener el mismo poder de esa gente para hablar de Cristo a otro, para hacer tu obra de Dios? Creo que sí. La Biblia dice que realmente tenemos esta opción de poder ser acompañados por el Espíritu Santo para realmente hacer la buena obra que Cristo ha hecho, que andemos en este tiempo. Hermanos, es un gran desafío. El desafío es que tú y yo emprendamos realmente el obrar de Dios en nuestra vida, en este tiempo, y siendo de beneficio a los demás. Y esta mañana es mi gran deseo de que realmente no nos desanimemos, sino que continuemos adelante. Continuemos adelante. Por eso podemos concluir en 3 cosas fundamentales, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a obedecer el llamado de Dios en la tarea o responsabilidad de la evangelización y discipulado a nuevos creyentes. Hermano, no solamente evangelices, sino también discipula. Porque el llamado era ir y predicar y hacer ¿qué? Discípulos. Chévere es predicar, ¿ah? Lo un poco difícil es a veces discipular. Pero hay que discipular, como la palabra de Dios dice. Dice, debemos también estar dispuestos a emprender esta lucha espiritual constante en donde Jesucristo nos ha dado la victoria, ¿no? Cristo nos ha dado la victoria en esta lucha espiritual y esa es nuestra confianza para seguir adelante. Y todos tenemos un campo misionero donde Dios está obrando. Misiones no solamente es ir hasta la última tierra, misiones también es ir a tu casa, a tu centro de estudio, de trabajo, donde tú vives, y hacer en ese momento el testimonio de Jesús real en aquel tiempo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, y finalmente podemos concluir cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Y este pasaje bíblico que está en Hechos 1:8, ese pasaje bíblico es interesante, ¿no? Porque si usted ve el relato, los discípulos estaban preguntándole a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a volver? Nosotros queremos que tú estés acá con nosotros. Jesús, ¿realmente tú vas a volver o no vas a volver? ¿Cuándo se va a acabar este tiempo? ¿Cuándo vas a instalar el reino? Y es interesante que estas fueron las últimas palabras que Jesús le dijo antes de ser ascendido. Fue lo último que le dijo a los discípulos. Los discípulos estaban interesados en que Jesús volviera, en saber cuándo iba a volver el reino, cuándo las promesas de Dios iban a ser reales. Pero Jesús estaba más interesado en que la palabra de Dios sea predicada hasta lo último de la tierra. Por eso le dijo esto, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue las últimas palabras que Jesús le dijo a los discípulos. Y es las palabras que Dios nos dice a nosotros también. Ser testigos hasta lo último de la tierra. No te desanimes en seguir predicando la palabra de Dios. Sigue adelante, convencido de que es lo que Dios quiere que tú hagas, que yo haga. Sigue adelante a pesar de la oposición. Sigue adelante para que Dios siga obrando en la vida de las personas que te rodean. Y muchas personas puedan llegar a Cristo a través de tu testimonio. Tú eres el principal misionero en donde estás. ¿Lo crees, hermano? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos regalas.